Gobiernos de Brasil y Ecuador fortalecen relaciones en materia de defensa. Homenaje a la Revolución Liberal en la ciudad de Montecristi. El Servicio de Rentas Internas, SRI, reconoce a jugadores que sí pagan impuestos. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Saludos cordiales a las amigas y amigos que siguen el informativo El Ciudadano al Día y en especial a los ecuatorianos residentes en el exterior. Les invitamos a que conozcan cómo avanza la patria. Las relaciones bilaterales en el campo de la defensa entre Brasil y Ecuador se fortalecen. La ministra María Fernanda Espinosa explicó los procesos de asistencia técnica y científica entre los ministerios de defensa y las Fuerzas Armadas de los dos países. Hemos hablado del tema de desminado. Brasil ha sido uno de los países que ha aportado y acompañado los esfuerzos de Perú y Ecuador en materia de desminado. Hemos discutido la propuesta, la idea de continuar con el apoyo brasileño. Lo que podemos hacer para fortalecer esta identidad sudamericana debemos hacer. Por las razones aquí ya expuestas, tenemos recursos naturales que son comunes, cuya protección también debe ser más y más ser hecha en conjunto por nuestros países. Varios eventos conmemorativos se realizaron en la ciudad de Montecristi en homenaje a los 118 años de la Revolución Liberal, hecho histórico que marcó la transformación social del país y trazó el camino hacia la construcción de una patria justa, equitativa e incluyente. Varios eventos se desarrollaron en Montecristi para conmemorar los 118 años de la Revolución Liberal, hecho histórico que marcó la transformación social del país. Las autoridades ecuatorianas y representantes de Venezuela colocaron ofrendas florales en el mausoleo donde reposan los restos del viejo luchador, en medio de la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, quienes realizaron los respectivos honores militares. Si no hubiera sido por esta revolución libertaria, esta revolución alfarista, seguramente otro sería el camino. Las autoridades invitaron a las niñas y niños presentes a recordar a los soldados ecuatorianos que con su trabajo rinden homenaje al viejo luchador. El alfarismo es el presente, la hoja de ruta a seguir, la visión y la praxis, desde la visión de Alfaro. En este marco, la Revolución Ciudadana busca un país de equidad económica y social, se dijo en el evento. La ministra María Fernanda Espinosa resaltó el pensamiento y legado alfarista. Destacó las luchas de los revolucionarios latinoamericanos, entre los que sobresale la figura del general Eloy Alfaro. Es con nuestra revolución ciudadana que ponemos de pie a la memoria como actora fundamental de los procesos de transformación que vive el país. Alrededor de 800 niños de diferentes escuelas en la provincia de Manabí asistieron a este evento cívico, en donde se resaltó el rol histórico de Eloy Alfaro Delgado. Reconocen a jugadores que sí cumplen sus obligaciones tributarias. El director general del SRI, Carlos Marx Carrasco, visitó la casa de la selección ecuatoriana de fútbol para reconocer a los jugadores que pagan puntualmente los impuestos y señaló como ejemplo al delantero de la TRI, Luis Antonio Valencia. El director general del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, visitó la casa de la selección ecuatoriana de fútbol para reconocer a los jugadores que sí cumplen con sus obligaciones tributarias. Puso como ejemplo al delantero de la TRI, Luis Antonio Valencia, quien tiene un buen comportamiento en el pago de impuestos tanto en el Ecuador como en Inglaterra. A estrechar de manera muy especial la mano con mucho orgullo y con altísimo honor al señor Antonio Valencia, que no solo que es ejemplo deportivo, no es ejemplo como un talentoso, un genial deportista. De su parte, el jugador de la tricolor, Antonio Valencia, agradeció el gesto del SRI y recalcó que solo cumple con sus obligaciones y espera que todos los ecuatorianos lo hagan. Lo que hago es cumplir con mis deberes, esperando que todos los ecuatorianos lo hagamos y que estamos yendo bien, está yendo por un buen camino. Y bueno, darle una alegría al país el día viernes y el día martes. Y muchas gracias por su visita y por su deseo.
El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, se sumó al agradecimiento por la visita efectuada a la casa de la selección y aseveró que estas noticias generan un impulso positivo para quienes conforman el seleccionado ecuatoriano. No hay ninguna duda, Carlos, más que la Federación y todos los que estamos inmersos en la Federación y en el fútbol, con enorme satisfacción cumplimos con nuestro país, cumplimos con el servicio de rentas internas, sabiendo que tú estás cumpliendo tu obligación en servicio de mejores días para todos los ecuatorianos. El director del SRI, Carlos Marx Carrasco, aprovechó la ocasión para desear éxitos a la selección y augurar triunfos en los 2 próximos partidos frente a las representaciones de Perú y Argentina, respectivamente. Más buenas noticias. Hasta diciembre de 2012 se atendieron a más de 5.000 escuelas fiscales de zonas rurales con servicios de Internet. En el 2006 no existían escuelas con equipamiento y conectividad. El diario Hoy sigue defraudando a sus lectores. Han pasado 6 días y hasta el momento Diario Hoy no rectifica la mentira que armó en base a una declaración del presidente de la República, Rafael Correa, acerca del matrimonio igualitario. Veamos los detalles. Han pasado 5 días y Diario Hoy hasta el momento no rectifica la mentira ni publica la verdad como lo exige la Constitución. Este diario, de propiedad del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, fabricó un titular de una noticia de la agencia AFP, aseguró que Correa califica de novelería el matrimonio homosexual. Esto nunca lo dijo el presidente. Escuchemos sus verdaderas declaraciones. ¿Por qué ser anticlerical? Pero si usted no tiene ese checklist, ya no es de izquierda. Y eso es lo que tratan de posicionar ciertos grupos. Tenemos que superar esto que muchas veces son novelerías. No me refiero así al matrimonio gay. Yo entiendo la aspiración de estos grupos. Tenemos que superar esto que muchas veces son novelerías. No me refiero así al matrimonio gay. El titular de Diario Hoy fue falso y a pesar de haber quedado en evidencia por semejante engaño, Diario Hoy no repara la mentira y sigue defraudando a sus lectores y anunciantes. Seguimos contando las horas para ver publicada la verdad en las páginas del Diario Hoy. La verdad, solo la verdad. Nada más que la verdad. Exijamos la verdad. Merecemos la verdad. En las próximas semanas, los ecuatorianos podrían tener una ley de comunicación que contiene cambios importantes amparados en la Constitución. La secretaria de Gestión Política, Betty Tola, informó que se ha establecido una agenda para el tratamiento de las leyes que ha propuesto el Ejecutivo con el propósito de sintonizar las demandas colectivas. A través del nuevo cuerpo legal se procederá, entre otras cosas, a la redistribución de frecuencias entre el sector público, privado y comunitario. La creación de la Ley de Comunicación fue dispuesta por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2011 y la nueva Asamblea Nacional será la encargada de aprobarla tras varios intentos infructuosos. Esperemos que en las próximas semanas, es parte de la discusión y la revisión que estarán haciendo todos los asambleístas en estos días, de tal manera que esperemos que en las próximas semanas, 2-3 semanas, tengamos ya los ecuatorianos algo que ha sido una expectativa muy importante por los cambios fundamentales que trae la Ley de Comunicación y que además, insistir en eso, vienen de la propia definición constitucional. La redistribución de las frecuencias entre el sector público, privado y comunitario, que es una de las apuestas fundamentales que permiten justamente democratizar los medios de comunicación, pero también el acceso a información. De esta manera, los legisladores buscan aprobar esta ley que también busca la creación de una superintendencia de la comunicación como ente regulador y evitar los excesos de la prensa en general. Eso es parte de la ley, ¿no?, del mandato popular, en donde ordena la conformación de un consejo de regulación. Ahora esos temas que se han ido adquiriendo también son para complementar ya la operatividad de ese consejo de regulación. La Ley de Comunicación, conjuntamente con la Ley de Aguas y la Ley de Minería, son algunos de los cuerpos legales de suma importancia que tienen en sus manos aprobar este periodo legislativo. A poco más de un año que el gobierno mejoró la calidad de los combustibles sin variar sus precios, los usuarios muestran su complacencia por este nuevo servicio. Una gasolina con mayor octanaje mejora la combustión y contamina menos el aire.
El aumento en la calidad de la gasolina supone un mejor funcionamiento del motor, menos visitas al mecánico, mayor rendimiento en calidad, menor emisión de gases tóxicos y por ende más ahorro para los usuarios. La calidad ha mejorado, los autos están más fuertes y mecánicamente cero problemas. En lo que gastaba sí, porque generalmente se dice que Petrocomercial da más completo, ¿no? Y también en lo que es las bujías. El quemado de las bujías, entonces es menor. La gasolina extra pasó de 81 a 87 octanos y la super de 90 a 92 octanos en todas las estaciones de gasolina a nivel nacional. Esta nueva gasolina contiene menor cantidad de azufre, lo que ayuda a disminuir la contaminación del medio ambiente. Sí, por mejor rendimiento del carro, más fuerza y el consumo es menos. Tiene mayor fuerza, me economiza. Con esta medida, los usuarios se sienten beneficiados en varios aspectos y esperan que con el paso del tiempo los beneficios continúen. El Museo Interactivo de Ciencia del municipio de Quito premió a varios niños por crear ciertos objetos basados en las obras del artista italiano Leonardo da Vinci. Aquí el reportaje. Varios inventos fueron presentados por los niños inspirados en la obra de Leonardo da Vinci, que se muestra en el Museo Interactivo de Ciencias hasta este fin de semana. Encendedor eléctrico, tornillo de agua, carro solar ecológico, octópodo mecánico, entre otros participaron por llevarse el primer lugar en el concurso. La exposición Da Vinci, el inventor, al tener tantas aristas a topar el arte, la ciencia, la industria mecánica, en ella mismo queríamos invitar a la ciudadanía a conocerla, a participar, pero también a los niños y jóvenes a desarrollar cosas a través de la muestra, ¿no? Fue este último, el octópodo mecánico, por el que se inclinó el jurado calificador para designarlo como el invento ganador. Este aparato mecánico, a pequeña escala, lo realizaron 3 niños. Los hermanos Abraham y Daniel Jiménez y Juan Íñiguez, inspirados en insectos como las hormigas y arañas. Nuestro invento consiste en un medio de transporte, el cual tiene 8 patas. El segundo lugar lo obtuvo el invento denominado tornillo de agua, mientras que el tercer lugar fue para el carro solar ecológico. Para una de las maestras que acompañó a los niños en el proceso de creación de sus inventos, la iniciativa del MIC es digna de felicitarse y de repetirse los años venideros. Creo que estos eventos sirven para incentivar a los chicos a que no solo vean televisión, sino que puedan ver un poco más allá, que puedan plasmar sus intereses, sus habilidades, su inventiva en proyectos como estos. Para la categoría de 12 a 15 años, el jurado decidió declarar desierto el concurso por cuanto los inventos presentados no cumplían con los principios básicos que debían tener para poder optar por algún premio. Sin embargo, se entregaron menciones de honor para 2 de las propuestas presentadas. El Cabildo Capitalino presenta una feria artesanal donde se exponen productos elaborados con desechos sólidos reciclados. Varios colegios de la ciudad protagonizan este evento. Veamos. De chatarra a bicicletas, de desecho de caña, artesanías y de basura a un nuevo artículo para ser utilizado. Por el Día del Medio Ambiente, la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos organizó una feria sobre reciclaje en Quito. Estudiantes de los colegios 24 de Mayo, Sebastián de Benalcázar y algunos más expusieron ingeniosas ideas para reutilizar residuos sólidos. Con ellos, varios artesanos mostraron sus obras hechas también de desechos. Viendo tanta cosa que hay que le desechamos hoy en día, entonces se me ocurrió, porque a ver que si con algo puedo colaborar al medio ambiente, porque el hierro también contamina. Hábiles manos convierten al papel, aluminio, hierro, plástico y otros materiales en productos divertidos y ornamentales. Es por amor a la naturaleza y además que en nuestro país tenemos tanto para inspirarnos, ¿no? Tenemos biodiversidad de todo. El ingenio es la base de estas creaciones que a precios cómodos se comercializaron en el Boulevard de las Naciones Unidas. Las 3 conocidas ERES son la base de la gestión de desechos que pueden ser reciclados, reducidos y reusados. Más buenas noticias. A través de las aulas móviles, hasta mayo de 2013 se visitaron 1.558 sitios, capacitando a 224.726 personas, incluidos niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales.
Y ahora el segmento internacional. Les contamos, entre otras noticias, que representantes de la sociedad civil piden a la OEA cambiar de estrategias para la lucha contra el narcotráfico, mientras que la República Islámica de Irán tendrá sus elecciones generales el 14 de junio. Enseguida el resumen internacional. Representantes de la sociedad civil de América piden, entre otros requerimientos, que la Organización de Estados Americanos, OEA, cambie de estrategias para la lucha contra el narcotráfico. Las políticas que ha implementado la OEA son erróneas, han agudizado los problemas de la región y vulneran los derechos humanos. La OEA analiza este tema en la Asamblea 43 que se realiza en Guatemala. El próximo 14 de junio, la República Islámica de Irán tendrá sus elecciones generales. Estos días se realizan debates sobre las propuestas de 4 candidatos. En Brasil, el juego de la mímica está encontrando una nueva modalidad gracias a la tecnología. Detrás de esta innovadora idea se encuentra un grupo de estudiantes de computación interesados en aplicar esta ciencia a diferentes áreas. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró por videoconferencia el Hospital Néstor Kirchner en Haití. Esta casa de salud fue construida entre Argentina, Cuba y Venezuela y financiada por la UNASUR. De esta manera finaliza El Ciudadano al Día. Como siempre, les dejamos con el entrevistado de hoy. Soy Diana Jacome, me despido de ustedes y los espero en nuestra próxima edición. Hasta pronto. Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano TV. Esta vez nos encontramos desde la antigua Ciudad Patrimonial de Guatemala y dialogaremos con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, sobre el avance de la Asamblea General de la OEA que se debate en esta ciudad. Señor canciller, bienvenido a El Ciudadano TV. En esta ocasión nos encontramos con un tema central, un debate latinoamericano, que es la lucha contra las drogas en nuestro continente. ¿Qué debe hacer América Latina y específicamente Ecuador para combatir este mal social? Estamos tratándolo, lo positivo es que finalmente decidimos hacerlo. Era un tema tabú. Parecía que lo único que había que hacer es seguir la línea de lo que un pequeño grupo de países decidieron, o sea, solamente la represión ante el narcotráfico. Eso está demostrado, que no ha tenido los resultados que se esperaban. El consumo en los países del norte especialmente sigue siendo tan grande y sigue creciendo. Es más, no solamente de las drogas tradicionales, como es la marihuana y la cocaína, sino ya de drogas sintéticas que las elaboran allá directamente. Se decidió finalmente enfrentar este problema y eso es muy bueno, porque algo está funcionando mal en la lucha contra las drogas. Algo está funcionando mal en la lucha contra el narcotráfico. Los países del sur hemos sido de alguna manera como los policías. Es decir, los países del norte, incluso el ATPDA nace por eso, en el caso de Estados Unidos. Ayúdenos a combatir y nosotros los compensamos con preferencias arancelarias. Pero en la realidad los resultados son magros, son muy limitados y no se vislumbra que esto va a tener una salida adecuada. Lo peor es que no solamente que el consumo de drogas sigue, sino que las consecuencias de este fenómeno y de la lucha está provocando muchísima violencia. Usted señalaba algunos otros elementos, muchísima violencia, muchas muertes que no se producen en los países consumidores, sino en los países en donde hay producción, en donde hay transformación y en donde hay de donde salen, digamos, los que son los puentes para ese negocio. Entonces hay mucha violencia, muchos muertos, un sufrimiento enorme de la población en nuestros países, pero además hay algo que también es muy grave, que es la infiltración de esas bandas delincuenciales en nuestras sociedades. Infiltración en todos lados, en la policía, en las Fuerzas Armadas un poco menos, en la política, en las instituciones, entre la gente de nuestro pueblo. O sea, corrompe a la sociedad en su conjunto y hay que ya tomar medidas respecto a este tema. Quería hacer mención al fenómeno de las drogas en su conjunto y lo que va a comenzar recién realmente a discutirse qué es lo que se debe hacer. Hay alternativas, se debe de legalizar el consumo, se debe de legalizar incluso el comercio de drogas. Uno puede asustarse y decir, pero ¿cómo es posible que alguien cree en que es bueno que haya drogas? No. El problema es que sigue habiéndola con esta estrategia. Tal vez haya que tener otra estrategia que
que impida que nuestra sociedad siga deteriorándose, afectándose por este terrible negocio de las drogas, y hay que buscar tal vez otras medidas. Insisto, hay que pensar en esas alternativas, y lo bueno es que ahora hemos comenzado a discutirla. No va a terminar la discusión enseguida, cada país lo puede hacer por su cuenta, pero también es bueno que lo hagamos en forma conjunta, porque el problema es global. Y como es global, hay que encontrarle salidas conjuntas. Y tratar de evitar la estigmatización que se tiene siempre sobre los países del sur. Por ejemplo, yo digo, ¿cuáles son los carteles de los que uno oye hablar? El cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Sinaloa. Pero si aquí el negocio que se maneja es mucho más chiquito que el que se maneja en los Estados Unidos, por ejemplo. Yo no he escuchado hablar del cartel de Nueva York, del cartel de California, del cartel de Chicago. No. ¿Por qué solamente hay carteles acá? Si allá se vende la droga, incluso el producto que aquí sale en $5, allá se vende en $5.000. Así es la diferencia. Allá se lava además el dinero de la droga. Y nosotros aparecemos siempre como los culpables. El Gafi acusa a nuestros países y no los acusa a ellos. Así que también hay un problema de estigmatización que hay que lograr corregir. Es un problema, es una discusión que recién se inicia y en la discusión en la que el Ecuador va a involucrarse fuertemente para lograr finalmente una estrategia global que permita resultados que hasta ahora no se han conseguido. Señor Canciller, un tema adyacente que tal vez ha sido algo invisibilizado por la prensa mercantil es el fortalecimiento al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo se resolverá este tema en la 43ª Asamblea General de la OEA? No tiene que ver exactamente con mis funciones, posiblemente tiene que ver con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, pero realmente el problema del uso de drogas, del consumo de drogas, son distintos. Una cosa es el uso, otra cosa es el consumo, lo he aprendido en estos días. Pero el consumo de drogas no es un problema que tiene que tratarse penalmente. Las personas que consumen drogas, especialmente las que son adictas, están viviendo un problema, realmente un problema de salud. Tiene que tratárselo allí, es un problema de enfermedad, un problema de la adicción. No sacamos nada metiendo preso a las personas que consumen drogas. Lo que tenemos que hacer es buscar las maneras de sacar a la gente de ese dominio externo que tienen, digamos, de esa adicción que ellos están viviendo. De tal manera que yo en principio, por supuesto, considero que, además ya se lo ha hecho en nuestro país parcialmente, en otros países también, pero hay que avanzar en eso, por supuesto. ¿Debe América Latina caminar hacia la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos? Por otro lado, ¿cuándo se realizará la tercera reunión de los estados partes del Pacto de San José? Bueno, la anterior asamblea de Washington en marzo era una asamblea extraordinaria justamente para tratar el tema de las reformas al sistema interamericano de derechos humanos, por eso la atención mediática estaba en eso. Ahora esta reunión es una asamblea general ordinaria de la OEA cuyo tema principal es el fenómeno de las drogas o el problema mundial de las drogas. De tal manera que el tema de las reformas a la CIDH o al sistema interamericano de derechos humanos no es el tema, digamos, principal de esta reunión. Sin embargo, y ahí es lo importante de lo que algunos países hicimos, de la iniciativa que tomamos de crear una conferencia de estados partes del Pacto de San José. ¿Por qué? Primero que hicimos la primera reunión en marzo, segundo hicimos la reunión en Cochabamba en mayo, y ahora acabo de salir de una reunión para darle seguimiento de algunos países, de 7 u 8 países, para darle seguimiento a las resoluciones de Cochabamba. En primer lugar, hemos puesto un proyecto de resolución que creemos que va a ser aprobado mañana, en el que se establecen 2 de los planteamientos a los que se arribaron en Guayaquil y en Cochabamba, que la Comisión no solamente se dedique a la protección de los derechos humanos, sino también a la promoción de los mismos, y que se hagan foros internacionales al respecto. Eso ya está presentado como un proyecto de resolución. Y en segundo lugar, insistir nuestra petición al secretario general de la OEA para que nos dé la información financiera que nos permita analizar el tema del posible cambio de sede. Entonces,
En primer lugar, esos dos temas que se resolvieron en el Cochabamba están presentados y seguramente mañana se resolverán. No con tanta bulla mediática, pero se resolverán. Y por otro lado, otras dos de las decisiones que se tomaron en Cochabamba, las acabamos de conversar con los países, tuvimos una reunión especial con ellos y ya está definida una comisión de 4 países de nuestra América que van a visitar a los estados que no son parte del Pacto de San José para motivarlos e invitarlos a ser estado parte. Resolvimos también crear un foro, hacer un foro en octubre, va a ser en los primeros días de octubre en México. México es el país que va a coordinar esta actividad. Un foro para motivar y fomentar la incorporación de los 10 estados que no son estados parte al sistema interamericano. Eso es puro fortalecimiento, porque en la medida en que se incorporen, el sistema va a crecer más. Y el tema de la sede, que ya también habíamos avanzado en Cochabamba, ahora avanzamos más todavía. En primer lugar, porque yo he conversado con el canciller de Costa Rica al respecto de este tema y él ha manifestado el vivo interés que tiene este país, Costa Rica, para que la sede esté allá en Costa Rica. Y ahora hemos acordado ya entre Uruguay, Ecuador y Costa Rica, porque ya también decidió Costa Rica entrar en esta comisión, ya analizar los pormenores de lo que se requiere para que la sede pueda pasar a otro país. Puede ser Costa Rica o puede ser otro, pero en principio ya vamos a analizar en esa comisión de cancilleres los pasos que hay que dar en la índole financiera, legal, reglamentaria, para que la sede pueda pasar a otro país. De tal manera que seguimos avanzando. Lo que pasa es que los medios pues ya no le dan tanta importancia, en primer lugar porque en algunos casos no les interesa los cambios que se están produciendo, o les interesa en algunos casos crear confusión y decir que el Ecuador está, y otros países estamos tratando de debilitar el sistema. Con lo que le he conversado en este momento demostramos fehacientemente que lo que estamos haciendo es fortaleciéndolo. Avanzar hacia la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos. Para esto, ¿cuándo se realizará una nueva reunión de los estados partes del país? No definimos ahora todavía la fecha. Lo que sí hemos definido es también avanzar en otro punto que habíamos hablado, del tema de las relatorías y el tema del financiamiento. Hemos acordado que en la resolución de mañana le estamos poniendo como plazo al secretario general de la OEA, al señor José Miguel Insulza, que hasta el 5 de julio ya nos dé la información financiera que no tenemos, lastimosamente no es transparente, nos va a dar la información y con esa información un grupo de trabajo que está constituido, vamos a comenzar a trabajar en esos temas, o sea, los temas del financiamiento y de las relatorías y el financiamiento de la OEA en su conjunto. Y a partir de eso entonces definiremos cuándo podría ser la tercera conferencia de Estados partes. O sea que las cosas van avanzando, nada más que ya no tienen el vuelo mediático que tenían en Washington en marzo. El último día de la Asamblea General de la OEA aquí en la Antigua es especial para Ecuador, ya que el quiteño Eric Roberts Garcés podría ser uno de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Canciller, ¿cuál es su opinión con respecto a esta candidatura que podría dejar en la palestra internacional a nuestro país? La pelea es dura, porque tenemos candidatos muy fuertes. Estados Unidos tiene candidato, Brasil tiene candidato, México tiene candidato. Mire usted ahí, son países muy grandes, que tienen muchas influencias también, y además de eso, ahí como tiene candidato Colombia, Perú y el Ecuador. Son 6 candidatos y solamente 3 sillas a llenar. De tal manera que no podemos anticipar los resultados, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que un candidato ecuatoriano esté ahí. Es tiempo de que un candidato ecuatoriano esté allí, han pasado muchos años. Nosotros hemos tenido solamente un representante en los 50 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos ha tenido toda la vida sus representantes allí, lo que significa que tiene, por supuesto, una gran influencia en los demás países, influencia ganada de distintas maneras, no quiero referirme a eso, pero nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo para que un representante ecuatoriano esté en la comisión y entre a esa comisión a fortalecerla, a consolidarla, a mejorarla, que es lo que creemos que hace falta, ¿no? Pero el resultado pues es incierto por ahora. Ojalá sea positivo y mañana tengamos una buena noticia.
Ecuador insistirá en su denuncia contra el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, un documento que ha sido tildado de descontextualizado y parcializado por parte de la opinión pública en nuestro país. Bueno, es una denuncia muy fuerte. La hemos ya conversado con algunos países amigos, porque la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH ha hecho un informe absolutamente falso, absolutamente sesgado, arbitrario respecto a la realidad de la libertad de expresión en nuestro país. Ellos nos dedicaron 33 páginas de su informe, cuando el promedio que dedican a otros países es 4 páginas, 5 páginas, algunos 1 página. Parecería decir que en el Ecuador no se puede hablar, que todos los periodistas están presos, que están cerradas todas las radios y las cadenas de televisión y no hay periódicos, así. Parecería ser 33 páginas dedicadas a nuestro país. Así que nosotros le dedicamos 80 páginas para demostrar la falsedad de su informe. Y hemos hoy entregado a los distintos países, vamos a plantear mañana que la CIDH, que es la que aprobó el informe de la relatoría, responda a nuestra demanda, a nuestra denuncia, explique las razones por las cuales ha hecho un informe tan sesgado, que no tiene una metodología adecuada, que establece información no verificada, cosas que, por supuesto, no podría hacer, no debería hacer la CIDH y tampoco esa relatoría de la libertad de expresión. Así es que esa denuncia que vamos a presentar mañana, hemos elaborado un librito al respecto. Esperamos que tenga efectivamente una pronta respuesta de la CIDH. Vamos a demandar que así se haga y que en un plazo que no sea muy largo, de 1 mes, 2 meses, la CIDH nos responda. Y después de eso deberíamos de pedir que rectifique ese informe y que pida disculpas por haber tratado tan incorrectamente a un país y haber escrito tantas cosas falsas sobre nuestro país. A diferencia de ese informe de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, imaginamos nosotros que la respuesta de Ecuador es contundente, con análisis jurídicos estudiados, análisis comunicacionales. ¿Cómo está este librito que será presentado? Bueno, consta de algunas partes. Una primera parte es la parte metodológica. Hay un problema en el informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión. Hacen el informe como les da la gana. O sea, cogen cada uno de los países y organizan la información de esos países según su gusto, según sus gustos y preferencias. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una metodología sistemática adecuadamente elaborada, debería de ponerse, primera parte, o sea, que de cada país, antecedentes, avances en la libertad de expresión, retrocesos en la libertad de expresión, conclusiones, digamos que así sea. Pero ellos hacen con cada país, según si les gusta o no les gusta el país, lo tratan de una manera distinta. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿sabe con qué capítulo comienza? Con asesinatos. O sea, te ponen de entrada los asesinatos que hay en el Ecuador. ¿Cuántos asesinatos a un periodista en el año 2012? 1. Un asesinato de un periodista gráfico, que por supuesto no tiene nada que ver con el gobierno. Bueno, la información que ponen ahí, además, es una información que tiene la base en Fundamedios. Institución que fue acusada por el diario Extra, en donde salió la información de este asesinato, acusada de haber politizado esa información. O sea, el único caso de asesinato que ha habido en nuestro país ha sido tergiversado por Fundamedios, y tenemos la carta que ha sido puesta en ese folleto, en ese librito, una carta del diario Extra diciéndole: ustedes me hicieron unas preguntas por teléfono, después la pusieron como si hubiera sido una entrevista, tergiversaron políticamente la información, y de eso después se hace eco la relatoría. Entonces, les decía, en términos metodológicos, poner primero asesinatos, cuando en nuestro país, sí es lamentable, hubo este asesinato. En otros países ha habido 50, 80 asesinatos, y nunca comienzan en otros países. En esos países no comienzan con asesinatos, comienzan con avances. Y en nuestro país no ponen avances. O sea, solamente en Venezuela y en el Ecuador no ponen avances. A pesar de que sí, en el texto ponen que ha habido avances,
pero no ponen un subtítulo, como un apartado de avances con el claro ánimo de afectar la imagen de nuestro país. Y bueno, muchísimas otras cosas. Por ejemplo, se dice que el caso del señor Solórzano, que acusó a nuestro secretario general de Administración, a Vinicio Alvarado, de haber recibido una coima, de ser corrupto. Lo acusó de eso. Dicen, son comentarios críticos que determinadas personas tienen contra el gobierno y el gobierno los persigue. Bueno, el informe es una cosa de patas arriba, este informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión. Nosotros hemos organizado muy bien, fundamentado muy bien nuestra reacción, nuestro rechazo a ese informe. Y bueno, vamos a ponerlo en la página web para que todo el mundo lo pueda ver, y hemos también publicado muchos ejemplares para presentarlos ahí en la OEA y para entregarlos en el Ecuador. Que se sepa que con nuestro país no se puede jugar, con el Ecuador se respeta, como es ahora, por supuesto, respetado a nivel internacional, pero estas instituciones realmente dejan muchísimo que desear y les vamos a exigir que corrijan el informe, que pidan disculpas por haber tratado a nuestro país injustamente. Para finalizar, señor canciller, ¿podría usted confirmarnos su visita a Reino Unido para reunirse con Julian Assange, fundador de Wikileaks, y tratar de resolver el impasse que prohíbe la salida del señor Assange hacia suelo ecuatoriano? Sí, es cierto. Yo voy a ir a visitar al señor Assange. Yo no he querido ir a visitar al señor Assange hasta ahora, porque esperaba que este tema, digamos, del asilo hubiera podido ser resuelto antes de tiempo, digamos. Ya ha pasado un año, en mi opinión es demasiado. Yo creo que lo que está haciendo el Reino Unido es crítico, es lamentable que no conceda el salvoconducto que debe conceder a nuestro país para que el asilo sea disfrutado por el señor Assange, como lo dicen las convenciones internacionales. Creo que es mucho tiempo que ha pasado y yo por eso he tomado la decisión de ir a visitar, por primera vez voy a reunirme con el señor Assange, a conversar con él y a ratificarle que nuestro país seguirá ofreciéndole el respaldo y la protección para que su vida no corra peligro. Se lo voy a decir directamente, voy a saludarlo, a ofrecerle las condiciones para que pueda seguir siendo protegido en el asilo por nuestra embajada. Además de eso, como tenía previsto estar en Londres, esto va a ser el domingo 16 de junio, le pedí al secretario de Estado para Asuntos Internacionales del Reino Unido que me reciba el día lunes en la mañana, porque después en la tarde saldré a otras visitas internacionales, y el señor William Hague ha aceptado reunirse conmigo el día lunes en la mañana. ¿Qué voy a hacer ahí? A entregarle un estudio jurídico que explica detalladamente y fundamentadamente que el Reino Unido sí puede ofrecerle salvoconducto, que no estamos de acuerdo, no compartimos el análisis que ellos han hecho hace algún tiempo, en el sentido de que ellos no pueden ofrecerle el salvoconducto porque tienen un compromiso europeo para extraditar al señor Assange. De tal manera que vamos a entregar un extenso documento jurídico con altísima fundamentación en el que les hacemos notar a ellos que sí tienen fundamentos jurídicos para dar el salvoconducto y que no solamente lo podrían dar, sino que por razones del respeto a los derechos humanos y por razones humanitarias deberían de conceder ese salvoconducto. Ojalá el resultado de nuestra conversación permita avanzar en la decisión que ellos tienen que tomar y que pronto el señor Assange pueda dejar esa embajada y pueda vivir en libertad como se lo merece. Señor canciller, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Gracias a usted. Fue el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en diálogo exclusivo para El Ciudadano TV.